Vamos a hablar ahora de la ficha FIDE, bastante importante. Recuerden, estamos con una crisis bastante importante en torno o como consecuencia de los incendios forestales. Para eso tenemos como invitado al Seremi de Desarrollo Social, Edson Díaz. Seremi, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo está, Williams? Un gusto nuevamente estar por acá. ¿Cuánto se demoró en llegar acá? Me demoré un poco porque veníamos de otra entrevista de una radio amiga, así que nos demoramos cerca de media hora en llegar. ¿Y en qué lugar vive usted? En San Pedro. Y en San Pedro regularmente, cuando viaja hacia Concepción, ¿cuánto se demora? En verano 30 minutos. Ya, ¿y en esta época? Un poquito más, pero hago uso del biotren en esta época, así que también podemos pasar con biotren. Ya, perfecto. Seremi, hablemos de la ficha, súper importante para la entrega de ayudas. Esto ya terminó y terminó ayer. Hablo del catastro. Efectivamente, ayer logramos un hito muy relevante que fue el cierre de la plataforma ya de la ficha básica de emergencia. Hablamos hoy día que tenemos catastradas 4.322 personas con ficha básica ya terminada, concluida. Por tanto, eso va a permitir generar el acceso a los otros beneficios del Estado, que son estas 13 medidas que se consideran como las ayudas tempranas, dentro de los cuales está, por ejemplo, el bono de recuperación, por ejemplo, la entrega de la vivienda transitoria digna, por ejemplo, el tema del apoyo a los microempresarios y también a las personas que perdieron su fuente laboral, o también la colaboración de parte de la Subdere a los municipios para la contratación, por ejemplo, de profesionales del área de la veterinaria para la atención de animales de compañía y también, ¿no es cierto?, de animales de granja. Así que es un paquete de medidas que se ha venido trabajando a partir de esta entrega de esta ficha básica de emergencia, que es la primera ayuda, ¿verdad?, el primer catastro a las ayudas tempranas. Termina este catastro en la zona afectada. ¿Qué viene ahora de parte de su cartera? Particularmente, nosotros lo que venimos trabajando es ahora ya el dato más específico, el dato ya más concreto, lo que dice relación particularmente con la caracterización de las personas que fueron catastradas. De eso podemos desprender, por ejemplo, que el 51% de las personas que se vieron afectadas por esta catástrofe son hombres, el 49% son mujeres, el 8% de las personas que fueron catastradas, por ejemplo, son personas con discapacidad, el 30% son personas mayores, el 18% son personas que son niños, niñas y adolescentes. Por tanto, ahí ya empieza el trabajo ya coordinado particularmente de nuestra cartera en esa tarea específica, ¿verdad?, con ya los datos más concretos del trabajo, por ejemplo, de personas con discapacidad a través del Senadis o de las personas mayores a través del Senama. Así que eso es lo que continúa en nuestra cartera. Y además de eso, continúa el proceso de una tercera nómina y esperemos que ya la definitiva, para el bono de recuperación, un bono que ya ha beneficiado a 2.309 personas en la región, particularmente con la mayor cantidad en bono de 1,5 millones de pesos que ya fue cargado a las cuentas. Hay que considerar que este es un bono que se trabajó en dos etapas iniciales. El primer corte fue el 10 de febrero a las primeras personas catastradas con la FIBE y el segundo corte fue el 17 de febrero. Por tanto, ya entregamos ese monto y ahora ya estamos trabajando el bono, el último consolidado final, para hacer entrega en este caso de este bono de recuperación, que es principalmente un bono de 1,5 millones para las personas que tuvieron afectación total, pérdida total de sus viviendas, y de 750.000 pesos para las familias que tuvieron afectación mediana. ¿Cuánto del total de los profesionales que realizaron este catastro de desarrollo social se concentraron en la comuna de Santa Juana, que digamos fue la zona más afectada por los incendios forestales? Hay que considerar que la ficha básica de emergencia, como primera instancia, considera las personas que hoy día están ya habilitadas por los municipios para poder catastrar. Ya, ellos pasan por un proceso de certificación y el municipio de Santa Juana tenía del orden de 23 personas catastradas. A eso se le sumaron colaboración de otros municipios por la envergadura de la tragedia. Se sumaron profesionales, por ejemplo, de la Seremi de Desarrollo Social de Valparaíso, de la Seremi de Desarrollo Social de la región metropolitana y de la Seremi de Desarrollo Social de la región de los lagos, por ejemplo. Y adicionalmente a eso también tuvimos colaboración, y eso yo siempre lo destaco, de los municipios que no tuvieron afectación directa, como por ejemplo Concepción, Talcahuano, San Pedro de la Paz, que colaboraron también en este catastro. Por tanto, nosotros hablamos que en la región más de 100 personas acreditadas trabajaron en estos catastros, que permitió contar hoy día, a un mes del inicio de la tragedia, ya con el cierre del proceso de catastro, y eso habla un poco de la agilidad que tuvo este proceso, que fue un proceso que se llevó de manera muy dinámica, porque hay que considerar además, Williams, que eran lugares de difícil acceso. Y dentro de la ficha básica de emergencia, en una de las zonas que ustedes visitaron. Efectivamente, y dentro de la ficha básica de emergencia, muchas quebradas, mucha dificultad en acceso. En la gran mayoría tuvimos que llegar solamente con vehículos 4x4, por ejemplo.
con profesionales del Ministerio de Desarrollo Social en compañía de un funcionario del municipio, porque eran los que conocían los territorios, porque además de eso la ficha básica de emergencia no solamente considera la caracterización de la familia, sino que también considera la georreferenciación de donde estaba la vivienda específica, porque eso permite posteriormente entregar toda esta información a el Ministerio de Vivienda, que trabaja en la construcción o en la solución definitiva para esa familia. Por tanto, es muy importante también la georreferenciación, saber específicamente dónde está el lugar que tuvo afectación directa. Seremi, como representante de gobierno, ¿cómo toma las críticas? Entonces, por ejemplo, el alcalde de Talcahuano señaló que el gobierno se demoró 3 días, llegó tarde a la emergencia. Y así una serie de alcaldes, que decir los dichos de la propia alcaldesa de Arauco, que ya la vimos formando parte de la transmisión en vivo de lo que ocurrió en torno a la inauguración del año escolar, donde estuvo el presidente Gabriel Boric, que también habló en un tono más fuerte en torno a que, por ejemplo, en el tema de vivienda, hay que pasar a construir vivienda, ya no de emergencia, sino a escalar más allá, 45 aproximadamente fue el número que mencionó. ¿Cómo usted recoge esas críticas? ¿Cómo las analiza? ¿Las considera injustas o no? Nosotros recogimos siempre las críticas con altura de mira. Nosotros tenemos que estar expuestos, ¿verdad?, a la crítica también de la ciudadanía. Eso no quiere decir que nosotros dejemos de hacer la labor que tenemos que hacer. Y por tanto, nosotros estamos afectos a leyes que determinan, ¿verdad?, procedimientos, pero además de eso, nosotros también tenemos la voluntad de poder generar condiciones de mejora. Y en eso es un aprendizaje de manera permanente. Voy a colocar un ejemplo bien práctico. El 31 de diciembre nosotros tuvimos un incendio forestal también en Santa Juana. Ahí visitamos, particularmente con el ministro Giorgio Jackson y con su secretario Manuel Monsalve, la comuna de Santa Juana, y ahí la alcaldesa particularmente levantó una necesidad que tenían las viviendas en el sector rural, porque las viviendas del sector rural no tenían, por ejemplo, fosa séptica considerada. A partir de esta emergencia se consideró también la fosa séptica. Por tanto, efectivamente, eso fue una crítica que se levantó en su momento, y esa crítica se recogió y permitió finalmente la mejora en una política pública. Ayer el presidente ya hablaba, por ejemplo, que era una de otras dificultades que había respecto de que las viviendas de emergencia siempre tienen dificultad en la toma de corriente, ¿verdad?, de la toma de electricidad. Entonces también hoy día el presidente ya informó que se va a considerar también el tema de la electrificación, ¿verdad?, de esta ¿Pero vivienda de por qué no se emergencia. partió con eso antes? Estos son problemas endémicos. Por ejemplo, es impensado que a 45 minutos de acá, de Concepción, en Hualqui, por poner un ejemplo, de hecho no me acuerdo en específico de la zona, pero hay zonas que no tienen agua potable, Seremi, que no tienen baño. Entonces, ¿cómo se entiende eso? Estamos en pleno 2023. Nos acordamos que de repente nos nublan el tema de la congestión, de repente festivales internacionales y así. Y nos olvidamos que hay gente que todavía vive y bebe, no esta agua que bebo yo, que es agua potable, sino agua que viene directamente de acequias, que no tiene las condiciones de salud óptimas para ser bebida. ¿Cómo se entiende eso en pleno 2023? Quizás somos un país reactivo, el gobierno ha sido más bien reactivo en ese sentido y las prioridades recién las están viendo ahora. Las prioridades siempre están ahí, están a la mano, pero efectivamente gobernar también se trata de priorizar, ¿verdad?, respecto de las demandas que necesitan los ciudadanos, y efectivamente esta tragedia lo que determinó fue el develar, ¿verdad?, que hay un Chile profundo que no necesariamente está visible siempre en las políticas públicas. Nosotros como Ministerio de Desarrollo Social sí tenemos políticas que van del trabajo con la ruralidad particularmente, programas como por ejemplo el programa de habitabilidad o el programa de seguridad alimentaria, dicen relación con esta mirada también de la ruralidad. Por tanto, efectivamente lo que determina las tragedias muchas veces es la develación también de un Chile que no necesariamente está visible, y por tanto lo que se hace generalmente, no este gobierno ni otros gobiernos particularmente, sino que lo que se hace es priorizar, ¿verdad?, en donde finalmente está siempre el foco. Y por tanto, claro, como tú bien dices, probablemente el foco en algún momento determinado fue el tema de la congestión vehicular, y ahí se generaron los incentivos necesarios para poder resolver esa problemática. Hoy día la problemática es a partir de una tragedia y tenemos que aprender de esto, y particularmente hoy día se están haciendo los esfuerzos y el gobierno tiene toda la voluntad política y también la voluntad técnica de poder resolver esto lo más pronto posible. Bien, Seremi, gracias por hablar con nosotros. Teníamos varios temas pendientes. Bueno, las críticas a los gobiernos va a estar siempre presente. Si no se agilizan las ayudas, eso siempre va a estar presente. Es un trabajo bien importante, eso sí que están haciendo ustedes. Gracias por estar con nosotros. No, gracias a ti, bueno, que estés muy bien. Bien, y con el Seremi vamos a una pausa y luego seguimos con más informaciones.